Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Dios les bendiga, un gusto poder compartir de nuevo aquí en Conexión Radio 20 y también los que nos ven a través de @radioministerios. Es tiempo de avivamiento. Estamos con un programa especial sobre el Salmo 119, considerado después de escribir mi libro Es tiempo de avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Encontré allí, estudiando el tema, el Salmo 119. Y bueno, hace 8 días iniciamos esta serie de programas que vamos a estar tocando. ¿Por qué? Porque encontramos 16 veces la palabra avivar, vivificar, vivir en ese mismo salmo. Creo que eso es algo particular y que nos dice algo importantísimo, ¿no? Y es que tanto está ligada la palabra de Dios con el avivamiento. Y por eso pues decidimos hacer esta serie especial y agradecemos por las personas que han comentado también los videos, porque eso nos anima a seguir adelante. Bien, hoy entonces vamos a tocar el siguiente salmo, que es el verso 25, Salmo 119, 25. 25, sí. Dice lo siguiente: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Bueno, cuando se hace exégesis, llamamos nosotros en la teología, para estudiar un texto de la Biblia, generalmente hacemos preguntas al texto. Aquí nos habla de varias palabras que sería bueno definirlas. La primera es abatimiento, ¿no? Dice abatida está mi alma. ¿Qué entiendes tú por abatimiento? Abatir, en lo que entiendo, es precisamente estar uno batido, estar uno como cuando algo sucede muchas veces, o una situación está golpeando el corazón de muchas maneras, y entonces la persona se siente afligida, golpeada, está abatida. Abatir también es como cuando un ejército llega contra otro y lo arrasa, ¿no? Sin darle como tiempo de reaccionar, ¿no? Y el otro, en esa angustia en que se encuentra, pues sí, algunos alcanzarán a disparar antes de morir, pero fue abatido ese ejército, fue realmente molido. Entonces es una situación, un sentimiento que puede llevar a las personas a pensar en suicidarse, a pensar en salidas rápidas, porque no aguantan el dolor, no aguantan la consternación en que ellos viven. Oiga, sería bueno preguntar entonces a las personas que nos están viendo: ¿ha pasado usted por tiempos de abatimiento, de tristeza, de soledad, de dolor, de sentirse oprimido, de sentirse cansado en el alma, de decir no doy más, no aguanto más, no puedo más? Esa sería una buena pregunta. Hay momentos en que yo digo, está apretándose todo. ¿Sí? Es como cuando uno arma un mueble y que uno está apretando todo porque ya se puso las piezas en su lugar y está uno revisando que todo quede bien ajustadito, pues ese mueble, ¿cierto? Sería muy tremendo. Entonces están las amistades, me traicionan, me hacen las cosas que no son, la economía que no da, la enfermedad. O sea, las áreas de la vida del ser humano todas están en un completo proceso de dificultad, ¿no? Entonces, problemas con la familia, con los cuñados, con los tíos, y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto? Y no alcanzo a pensar en una cosa y está pasando la otra. Es abatimiento. En mi casa escuchábamos un dicho y es: falta que me orine un perro. Y yo recuerdo, me gusta contar esa anécdota, porque estábamos con mi esposa precisamente en una situación muy difícil a nivel económico, teniendo que trastearnos de vivienda porque no teníamos con qué pagar, que los servicios, la nevera vacía, la alacena vacía.
y uno buscando de pronto ayuda y la gente en vez de ayudarla al caído caerle, ¿no? Y era peor, como haciéndonos sentir peor. Y yo recuerdo haberle dicho a ella, no, solo falta que viene un perro y estábamos parados en un lugar al pie de un poste y de un momento a otro llegó un perrito y levantó la patica y pues sí señor, ese día abatimiento total. Oiga, yo creo que todos tenemos esos momentos del alma, de decir ya no doy más, no doy un paso más, no aguanto más, no quiero pensar, ya no se me ocurren ideas, soluciones. Y también pensamos que, ay, no, que eso solo le da a los incrédulos, que eso a los cristianos no les toca, porque es que tenemos que estar confesando positivo, a nosotros solo es bendición, usted no puede hablar nada negativo, no lo proclame, porque es que la palabra como tiene poder, entonces le va a estar yendo más mal. O si no, le echamos toda la culpa al diablo, no, es que usted algún pecado tiene, si usted está haciendo algo mal en contra de Dios, no lo está obedeciendo y por tanto está pasando toda esa situación. Entonces al abatimiento le sumamos carga espiritual. Mire que el Salmo nos dice abatida hasta el polvo, y ese hasta el polvo, de hecho como se traduce es que la persona está acostada boca abajo sobre el polvo, comiendo polvo. Ahora, esa es una imagen que viene desde Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente que comerás polvo y te arrastrarás. O sea, llegué al punto en que ya no hay nada más para hacer. Creo que hombres como Elías vivieron ese abatimiento, que de hecho nos dice que él se sentó debajo de un cierto árbol, y cuando uno revisa el tipo de árbol, esos árboles se usaban como tumbas, lo que llamamos hoy fosas comunes, ni siquiera era una tumba normal, era una fosa común, así que casi que le está diciendo ya que me muera aquí, ya que en mi tumba. O sea, qué tremendo, porque a veces las situaciones que vivimos pareciera que ahí nos vamos a quedar el resto de nuestra vida, y creo que Dios quiere ayudarnos, por eso Dios nos da este salmo del avivamiento. Dios tiene vida, Dios tiene salida, Dios tiene soluciones. Pero para poder tener la solución, yo necesito concretar el problema. Y necesito reconocer en qué situación estoy. Por eso, digamos, me apunte de que usted niegue la situación, de que usted no la acepte y no la acepte. Eso hace que yo no pueda ver la ayuda de Dios, o que yo no pueda escuchar la voz de ayuda, los consejos que me pueden realmente llevar a una salida. Entonces, es tan importante entender que Dios entiende al hombre, que Dios lo hizo con una mente, con un alma, con unas emociones, y que Él conoce las reacciones que puso en nosotros. Jesús llegó a un abatimiento tal que sudó gotas de sangre pensando en lo que venía encima. Jesús estuvo tan abatido que él pudo decirle: Padre, si pasas de mí esta copa. Él no llegó a negar lo que tenía que hacer, simplemente expresó toda su angustia, todo su dolor, todo su abatimiento. Entonces no podemos entrar en niegue, no acepte. Ahí está clave del mismo versículo: abatida hasta el polvo está mi alma. Creo que sería la segunda palabra que definir, ¿no? Estamos hoy haciendo exégesis de un versículo. ¿Qué es el alma? ¿O de qué está compuesta el alma humana? Entonces, el alma humana está compuesta de mente para pensar, para razonar, pensamos, de intelecto, ¿cierto? Emociones, sentimientos, ¿cierto? Entonces, Dios puso la ira, Dios puso la tristeza, Dios puso la angustia, Dios puso la risa, Dios puso el gozo, Dios puso la plenitud en nosotros en sentimientos, tanto en, hablemos los negativos en el sentido de lo que sentimos, pero en el sentido del desahogo del ser humano, pues es muy positivo que usted sienta ira en un momento determinado. Porque las emociones... Que sienta miedo en un momento determinado, son defensas. Las emociones son neutras, siempre. El problema es cuando una emoción prevalece demasiado tiempo por sobre las demás, ¿no? Es lo que ya se hace dañino, ¿no? Exacto. Entonces mente, emociones... Emociones y voluntad. Entonces la voluntad es para tomar decisiones. Tomar acción. Cuando nosotros realmente podemos tener un cálculo de qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Por eso aquí digamos que entremos en algo, y es que los animales no pueden ser tratados como seres humanos porque sean inteligentes. De hecho, ellos no tienen inteligencia, ellos tienen un instinto y un desarrollo
que Dios les puso a ellos para hacer cosas. La ciencia ha llegado a extremos tales que nos hacen ver que los animales pudieran llegar a ser seres humanos. Vimos esa quimpona, le digo yo, se me olvida ahora, a esa amiguita grande que llegó que a pintar, que llegó que a escribir, lo uno a otro, porque el ser humano quiere investigar y hacer cosas, pero que no son naturales, que van contra naturaleza. Dios hizo las cosas como son, entonces no es correcto darle voluntad, emociones y razonamiento a un animal. Ya. Porque eso es lo que nos distingue como seres humanos. Dios no nos hizo iguales a ellos ni para que ellos se relacionen con nosotros al mismo nivel. ¿Sí? Okay. Es importante sacar eso. Pensaríamos entonces que si la palabra de Dios nos dice que abatida hasta el polvo está nuestra alma, pues está refiriéndose a que ya no pienso, ya mis emociones están en un punto que de pronto hasta me están regalando algo bonito y no me alegro por eso. O sea, ya mis emociones están contrariadas y mi voluntad no sé para dónde ir. No sé por qué camino cojo, por dónde, porque no veo las salidas, porque no se me ocurren ideas, porque mi cabeza está dando vueltas en una cantidad de situaciones, de cosas, de lo que dijeron, de lo que pensaron. Es como si agarraran a soltar mi mente continuamente, ¿no? A veces creo yo que por saturación es porque a veces le doy tantas vueltas a algo en la cabeza y no aprendo a estar en quietud. Porque la Biblia dice que en reposo y en quietud seremos salvos. Y creo que a veces no le damos quietud a nuestra alma. Estamos afanados y turbados con muchas cosas. Y no ponemos nuestra ansiedad sobre él. Y eso hace que nos movamos en lugar de estar quietos, ¿no? Y eso nos afecta, ¿o no? Muchísimo, muchísimo, porque estaba recordando un versículo que dice que temores de dentro y de afuera persecuciones, de afuera tormentas, y ese abatimiento viene de muchas partes, que lo que Dios pide es venga y hable conmigo. Sí. Y yo le voy a dar a usted el reposo, yo le voy a dar a usted la fortaleza, yo le voy a dar a usted la salida, le voy a dar la sabiduría, le voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que yo la necesito por encima de lo que está sucediendo. Él me va a ayudar a poner el orden, el 1, el 2, el 3, porque hay que empezar a solucionar las cosas, pero hay que saber empezar a solucionar todas esas situaciones que están pasando, cuál realmente es la prioritaria, cuál es la que de pronto debo dejar a un lado porque no es tan importante en el momento. Y así de esa manera empezar a organizar mi mente y mi corazón, porque la Biblia tiene esa priorización de la vida en un orden correcto. Sí, claro. Dios le da al ser humano la forma de ver las cosas en su real orden, porque Él es el que tiene el orden. Y para Dios el orden, primeramente que todo, y que es lo más difícil de pronto en esos momentos, es fe. Importante. Es creer que aunque no hay salida, porque es que las salidas humanas, aunque seamos creyentes, no están en Dios, es quién me presta la plata y a dónde voy, qué es lo que yo voy a hacer. Claro. No, y si canto alabanzas me va a dar gozo. Y entonces uno empieza a darle una aspirina a un cáncer. ¿Sí? Y eso si lo dejan a uno medio pensar y reconocer que tengo abatimiento, porque no, niéguenlo. Entonces son una cantidad de cosas que en la Biblia Dios nos empieza a dar un orden. Yo tengo un ejemplo para eso y creo que, no sé si ya lo compartimos en este programa, en una situación muy difícil, mi esposa, viéndome tan desesperado, llama a alguien, a un pastor, y pues yo tenía mi lucha con respecto al tema del ministerio, porque si estamos en el ministerio, estamos pasando esta situación o esto, la persona viene, le contamos nuestra historia, cómo estamos viviendo, y tristemente este pastor no se le ocurrió, venga, oro por usted, venga, le doy un consejo, yo que tengo ya más años de experiencia, no, sacó un billete de 50,000, me lo puso en el bolsillo y se fue. Y yo le decía a mi esposa, esto es lo que yo no quería, porque yo con estos 50,000 compro un mercado para una semana, pero no tengo una solución real. O sea, yo quería el consejo de un anciano en Dios que me diera en el punto. Entonces creo que a veces buscamos paliativos y no, pensamos que para salir del problema pongámonos a mirar un post de internet.
No, eso no nos saca del problema realmente. Sí, a veces es enfrentar a las personas, a veces es confrontar lo que necesito confrontar, a veces es mirarme a mí mismo y decir, venga, yo estoy embarrándola en esto, estoy haciendo mal esto, porque es que yo creo que hay algo clave, ¿no? Y es ceder. El término abatimiento, de hecho, surge de las lavanderas del río. Ellas acostumbraban a meter la prenda de ropa en el agua y le aplicaban algunas cosas, ¿no? Y luego con un palo golpeaban. Eso es abatimiento. El objetivo de ese abatimiento era que saliera la mugre, era que saliera lo que estaba mal. A veces la vida nos abate y a veces Dios mismo permite ese abatimiento para que nosotros saquemos aquello que nos está realmente estorbando en la vida. Y a veces estamos abatidos por consecuencias de nuestras decisiones. De nuestras decisiones. Entonces, mire que el abatimiento en sí mismo no es malo. El problema es cuando nos quedamos ahí, ¿cierto? Lamentándonos, que es lo que se conoce como fracaso. Fracaso realmente no es que las cosas fallaron, es que yo no estoy dispuesto a cambiar y a hacer los ajustes necesarios. Es el verdadero fracaso que la persona puede o el orgullo vivir. Y la frustración. El orgullo, la frustración. De no haber salido las cosas como yo quería. ¿Por qué? Porque es que una cosa es que la vida me abata y otra cosa es que yo me dé duro a mí mismo. Eso ya es frustración, fracaso. Eso ya es caerle al caído y yo mismo me estoy haciendo autosaboteando. Ese no, se dice autosaboteando. ¿Cuántos nos autosaboteamos? Bueno, yo invito a que por favor ustedes participen en nuestro canal Conexión Radio 20, es Tiempo de Avivamiento, escriban también sus comentarios y en lo que podamos también este canal está abierto y también @reedificando ministerios en poder aconsejar, acompañar o que revisen el resto del canal. Hay tantas enseñanzas, hay tantas reflexiones que pueden ayudarnos en momentos de abatimiento. Entonces, no olviden, por favor, escribir también. Y, bueno, el texto, y pues creo que con esto podemos ir concluyendo. Voy a leer de nuevo Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Yo creo que la pregunta sobraría, pero ¿qué utiliza Dios para darnos vida en medio de estar abatidos? Entonces es importante tener en cuenta el primer punto que acabo de nombrar, y es confiar. Confiar. Creer en lo que Dios dice. Sí. Y entonces nosotros pudiéramos ir a la palabra a mirar cuántos personajes estuvieron abatidos y qué hicieron esos personajes cuando estaban abatidos. ¿De qué manera Dios los trató? ¿Cuál fue la palabra que Dios vino y les trajo a ellos para animar sus corazones? ¿Y cómo les enseñó quién es Él? Porque realmente la vida del creyente consiste en que cada experiencia dura, difícil o muy bonita, muy buena y agradable nos lleva siempre a la presencia de Dios. Sí. Porque entendemos que todo viene absolutamente de Él, que nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser realmente está en su mano. Sí. Que no nos hemos salido de su mano, aún así fuera consecuencias o disciplina de Dios nuestro abatimiento. El amor de Dios es una de las cosas que la gente no asimila fácilmente cuando está en abatimiento, porque ahí sí tiene que ver el enemigo que viene y sopla para terminarlo a uno de hundir con pensamientos terribles, ¿no? Entonces, no, Dios ya no me ama, Dios me rechaza, Dios me está... Entonces, empezar por entender que Dios está en el asunto. Usted como padre se ensaña contra un hijo, quiere que ese hijo esté bien, mal, no lo hace. No lo hace, y Dios es papá. Si siendo nosotros padres, dice allá el Señor Jesús, malos padres, malos, entonces como Dios, que es un Padre perfecto, no nos dará todas las cosas. Entonces creer y confiar en el amor de Dios, en la presencia de Dios dentro de esa situación y empezar a descansar en Él. Mirando esta escritura así, buscando los pasajes de abatimiento, los personajes, cómo vino Dios a ellos a ayudarlos. Me haces acordar de una historia, algo muy curioso le pasó a mi hermano mayor.
Pues nosotros por lo general siempre trabajamos independientes, nunca fuimos empleados. Realmente nos enseñaron a trabajar desde niño vendiendo en las plazas de mercado, bueno, en la calle. Y por una situación pues le sale un empleo porque pues no se le ocurría ninguna idea. En medio del empleo, pues el empleo era de mensajero y pues perfecto, pero era con una bicicleta en una zona de repuestos de carro. Él se monta en la bicicleta y le dice, no, pero tiene que ponerse el casco. Él se pone su casquito, su chalequito anaranjado, una de esas bicicletas panaderas que tenían parrilla atrás y adelante. Y él dice que él arrancó a andar y de un momento a otro tuvo que parar frente a un semáforo y cuando volvió a mirar, había un gran ventanal con vidrio y se reflejaba él. Cuando él se vio, dice, yo quedo aquí con este chaleco, con esto, si yo tengo capacidades de cosas mucho más grandes. Creo que es lo mismo. Cuando nos vemos desde la palabra de Dios, como Dios nos ve y no como el mundo nos ve, no como nosotros mismos queremos vernos. Nos vemos como Dios nos ve a través de su palabra. Salimos del abatimiento. Yo recuerdo una ocasión contigo, cierto, que pasaste un tiempo de abatimiento y lo único que a mí se me ocurría, pues bueno, Señor, vamos a buscar versículos. Y le dije, bueno, vas a tomar esos versículos y es un ejercicio que les invitamos a todos aquí. Tomar versos de la Biblia muy bonitos, especiales, promesas de Dios y por ejemplo, aunque pases por las aguas y ponerle nombre propio. Y entonces, Simón, aunque pases por las aguas, no te ahogarán, aunque pases por el fuego, no te quemarás. No es un confiese positivo, es un convénzase. Un creer. Porque no es confesar positivo, porque eso es nueva era y eso ya lo hemos hablado acá, ¿cierto? Es un convénzase de lo que Dios dice, de que lo que Dios dice es verdad. El mundo, en cambio, nos vende mentiras. ¿Por qué? Porque Satanás es un padre de mentira. Él siempre nos está vendiendo falsedad para detener nuestro camino, para frenarnos, para opacarnos, para abatirnos. Y Dios, en cambio, tiene salidas. Sí. ¿Cierto? Es tan difícil que podamos entender, aceptar que Dios es una persona. Ya. Porque cuando nosotros no vemos a Dios como una persona, que es espíritu y no lo vemos, pero que Él nos hizo a su imagen y semejanza para tener una relación con nosotros, entonces no vamos a poder ver la Biblia como el anhelo de Dios, como el deseo de Él, no como un mantra que rezamos y suceden las cosas porque lo decimos. De ahí a entender que Dios me habla, que Dios me está diciendo eso es a mí, que no es que es por repetirlo y como yo le pongo en mi nombre, entonces ya quedó ahí sellado y como si fuera algo que nadie ha dicho, sino hay una fórmula mágica. Es diferente cuando yo veo que Dios dice ahí que Él quiere eso conmigo, pero es porque es una persona que me está buscando a mí, que Él dice que deja las 99 por buscar la perdida. Si en ese momento yo estoy necesitándolo a Él, por mí solamente Él se movería en la tierra para amarme. Es que en un sentido... es difícil, no es fácil, pero es una verdad. Por eso lo que tú estás diciendo es clave. Digamos que la palabra de Dios produce la fe. ¿Qué es la fe? El pleno convencimiento. Pero, ¿pleno convencimiento de qué? Pues pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en el desierto. Tienen sed, pero ellos vienen y se quejan diciendo, ¿dónde está Jehová? Pero arriba de ellos había una nube que les demostraba que Dios estaba ahí, una nube de fuego en la noche y una nube que les cubría de la sombra de día. Así que ellos están actuando como si Dios no estuviera. Y entonces, estando ahí, la palabra de Dios es para invocar a Dios también. Entonces, invocar su presencia no es que Dios viene, es que yo me concientizo de que Dios está. Por eso el Padre Nuestro, Jesús dice, oren a su Padre que está. Entonces, realmente el problema es que yo vivo abatido porque no soy consciente de la presencia de Dios. No es que voy a ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios, no. Concientícese que Dios está con usted, porque dice, dice, delante y detrás me rodeaste. Dios siempre está conmigo. El problema es que lo olvidamos. Pablo dice, en Él somos, en Él nos movemos. Estamos y nos movemos. Tremendo. Entonces,
son las posiciones que Dios pone respecto a nosotros. Es la forma en que nosotros podemos ver a Dios, porque Dios está inmanente en su creación, en todo cuanto hay, porque si hay vida es porque Él está ahí. Si no, las flores no nacieran, los árboles no dieran fruto, no estaríamos vivos nosotros ni los animales. Entonces, Dios es inmanente a su creación, está presente en absolutamente todos los procesos que están. Pero Dios dice, estoy ahí, es porque nosotros tendemos a olvidar que Dios está. Así que... ¿sí? Entonces entramos a veces a orar y lo primero que hacemos es hablar con el diablo. Tremendo. Porque no entendemos que por encima del diablo está el Señor, que el Señor es el que gobierna las huestes, todas. ¿sí? Podríamos decir, porque pues, en el programa anterior hablamos de la bondad de Dios, ¿no? Así que el avivamiento es entender la bondad de Dios. Segundo, el avivamiento hoy sería entender que Dios está cercano. Dios es cercano. Dios está conmigo. Ahora, dice el Salmo 119:25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Saben que creo que fue en el año 97, salió una producción de Marco Barrientos que muy pocos conocen, muy pocos. A mi gusto, pues como fue la época en que llegué a Cristo, fue una de las mejores producciones, pero que la grabaron con un sonido muy bajito, pero que tiene una fuerza interesante llamada Aliento del Cielo. Creo que tal vez pongamos este nombre al programa, el Aliento del Cielo. ¿Qué es el aliento del cielo? Es Dios a través de su palabra dándome aliento. Aliento es el papá diciéndole al hijo, tú puedes. Es el papá diciéndole al hijo, tú tienes las capacidades, yo te entrené, yo te formé, ya hiciste, ya te enseñé. Y el aliento también tiene que ver con esa persona que salió casi muerta y ahogada de la laguna, sí. Y viene esa persona a darle aliento. Y luego a respirar. Respira y toma nuevas fuerzas. Y sale de esa casi muerte. Eso es lo que Dios hace. Eso es vivifícame. Eso es vivifícame. De hecho, es la obra del Espíritu Santo. Consolador significa el que da aliento, el que anima a otros. Así que en ese sentido, porque a veces creemos que consolador es que me va a abrazar y llore tranquilo. No, el consolador es que me va a decir, venga, usted puede, levántese de ahí. Levántate del polvo, de eso la Biblia lo dice muchas veces, levántate del polvo, sacúdete, hija de Sión, camina, ¿no? Creo que es el llamado de Dios hoy. Oiga, un programa interesante, muy importante, entender el avivamiento, entender cómo Dios actúa para darnos vida con su presencia, con su palabra, con su espíritu. Simplemente es caminar en esa fe, caminar en ese entender a Dios, en entender el amor de Dios por nosotros. Una promesa para terminar, y es que Dios no te dará ni nos dará una prueba mayor a la que podamos soportar. Así que podemos salir del abatimiento en que estamos muy seguro, porque ese es nuestro Dios, el que nos da aliento, el que nos anima, el que nos vivifica. Y si lo hacemos conscientemente, buscando las respuestas de Él en su palabra, vamos a encontrar ese reanimarnos. Oiga, importante. ¿Está usted pasando por abatimiento? A veces buscamos aliento donde no es, ¿no? Como el pueblo de Israel. Se iba a Egipto, se iba a Babilonia, se iba a los asirios a buscar ayuda, a los moabitas. No, nuestro aliento viene de Dios. Nuestra fortaleza, nuestra ayuda debe ser Dios. A veces lo mejor que puede estar pasando es que estemos en soledad. Estamos quejando, es que estoy solo. No está solo. Asegúrese, convénzase que Dios está ahí. Entonces usted jamás va a experimentar soledad. Y de alguna manera Dios siempre lo va a levantar, no importa donde usted esté. La Biblia dice que aun si yo fuera al extremo del mar, de allí me sacará tu mano. Si estuviera en el lugar más oscuro, allí para Dios es lo mismo la luz que las tinieblas. Él me saca de allá. Así que dispongámonos a disfrutar de la presencia de Dios de una forma real. La presencia de Dios no es que sentí calor durante un culto. No. La presencia de Dios es que Él está conmigo siempre. Por fe lo entendemos, porque la Biblia nos dice a los creyentes que por fe nosotros andamos. Y cuando ejercitamos esa fe se vuelve algo natural. Saber que Dios está aquí mientras grabamos un programa, mientras compartimos algo de Dios también, y la presencia de Dios está allá con usted, abrazándole, fortaleciéndole y dándole palabras de ánimo. Si no las escucha, abra la Biblia que ahí están. Dios le está diciendo muchas cosas continuamente.
Mis amados de Conexión Radio 20 y es tiempo de avivamiento. De verdad, un gusto compartir con ustedes. Por favor, no olviden escribirnos también sus comentarios y bueno que continuemos con esta serie acerca del Salmo del Avivamiento. Vamos a descubrir cosas muy bonitas. Les esperamos en 8 días. Dios les bendiga. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.